Cuando se habla de que el Ministerio de Inclusión Social va a acaparar los programas que le dan sentido al Ministerio de la Mujer, ¿cómo te sientes tú? Es decir, ¿tú crees que realmente el Ministerio de Inclusión va a quedarse con los programas realmente importantes? Particularmente, quizás si hiciéramos un recuento histórico, el MINDES nunca tuvo los programas productivos. Los programas productivos dentro del MINDES fueron consecuencia de la disolución del Ministerio de la Presidencia, del famoso MIPRE que se hizo durante el tiempo de Cecilia Blondet en el periodo, digamos, del presidente Toledo. Por lo tanto, nunca estuvieron. Y entonces, en ese momento se le adosan al MINDES programas como FONCODES, hasta el Parque de las Leyendas, los animales del Parque de las Leyendas y el INDEPA. Eso indudablemente alteró la estructura del MINDES y alteró la función del MINDES, que está vinculada, digamos, a lo que es velar por la equidad de género, velar por la igualdad, velar por cerrar las brechas de inequidad que existen en el país en términos de relaciones de género. En el caso del MIDI su enfoque es otro, busca cerrar las brechas de pobreza, ¿no? Es decir, nosotros podemos cerrar las brechas de pobreza, pero no necesariamente las brechas de inequidad de género. Entonces son enfoques diferentes, son funciones diferentes. Y es importante, por lo tanto, recordar que nunca antes el MINDES tuvo esos programas. Hoy día, digamos, debemos de aprovechar la creación del MIDIS como una nueva oportunidad para el MINDES y efectivamente difundir el conjunto de sus acciones. Pocos saben que el MINDES se encarga de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados por la violencia, migrantes internos. Entonces ya el título de Ministerio de la Mujer queda, digamos, un poco insuficiente, ¿no? Sí, entonces la recomendación que nos ha hecho Gestión Pública es una recomendación vinculada al Ministerio de la Mujer y la Población, porque efectivamente atendemos el conjunto de estos segmentos de toda esta población de diferentes ciclos de vida que siguen y que seguirán en el MINDES, ¿no? Entonces hemos presentado ya un proyecto de ley que se está discutiendo, hemos recibido algunas observaciones, para ello tenemos todavía un plazo, no vamos a hacer uso de todo ese plazo y efectivamente nos parece muy importante reposicionar indudablemente el MINDES en sus funciones, ¿no? Hablando de proyectos, mencionabas también que el porcentaje de mujeres que acceden a cargos públicos es todavía muy pequeño. Entiendo que alrededor del 95% de los cargos es acaparado por los varones. ¿Qué se puede hacer para revertir? A nivel de los gobiernos locales y regionales es el 98%. Hay 0 presidentas mujeres en las regiones y antes había 16. En el 2002 tuvimos 4 presidentas regionales, Crisala Constantinidad en Moquegua, la señora Templo en Huánuco, la presidenta de Tumbes y la presidenta de Apurímac. Eso ha producido un retroceso. Y a nivel de lo provincial y de lo distrital la representación es del 2 y el 3%, frente a la de los varones que es del 97 y 98%. A mí me preocupa, y yo quiero plantear, digamos, este tema de la eliminación del voto preferencial. Si bien es cierto, la eliminación del voto preferencial pudiese ser favorable al fortalecimiento de los partidos y las organizaciones políticas, no es favorable para las mujeres, que el uso del voto preferencial ha permitido que esas mujeres, siendo colocadas tan atrás en la lista, ocuparan curules y ocuparan representación. Nosotros estamos planteando un nuevo proyecto de ley que implique efectivamente incorporar la alternancia de género y eliminar el voto preferencial. ¿Qué significa la alternancia es conocida en todos los lugares del mundo como una ley de mandato de posición, es decir, se establece en qué lugar va el varón y en qué lugar va la mujer, y esto es una lista alternada, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Esto permite que a la hora de la representación en listas que serían bloqueadas y cerradas porque no tienen voto preferencial, permitirían efectivamente una suficiente y significativa representación femenina. Es decir, que en el Congreso la mitad sean mujeres, que en el gabinete la mitad sean mujeres. Efectivamente, ¿no? En este gabinete son 4 mujeres. 4 mujeres, Carolina Tivelli, Susana Vaca, Patricia Salas y yo, ¿no? Me parece importante, me parece insuficiente. Efectivamente tenemos que velar porque haya más representación. Hemos planteado también una ley de una cuota de género para los cargos del Ejecutivo. Eso ya lo tiene Colombia.
Esto es muy importante en Colombia, en donde hemos visto pues cancilleres, ministras de defensa, es decir, ministras más allá de las carteras clásicas como mujer y educación. Hemos visto ministras en otras carteras, pero justamente porque tienen una cuota de género. Y en El Salvador ya existe la ley de la alternancia y la ley del 50-50. Han sido los más avanzados en ese sentido de estas conquistas para resolver el tema de la inequidad en la representación política, ¿no? Creo que son iniciativas que tendríamos que recoger indudablemente. Estamos en ese esfuerzo de presentar nuevas iniciativas de ley. El Jurado Nacional de Elecciones también había planteado la ley de alternancia. Sin embargo, el Congreso de la República está discutiendo la eliminación del voto preferencial sin haber tomado en consideración la propuesta de ley de alternancia que planteaba el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros estamos planteando una nueva ley que es eliminación del voto preferencial con inclusión de alternancia en las listas, ¿no? Es decir, es una propuesta mixta, complementaria.